Muy buenos días con todos los presentes que se van conectando a la transmisión en vivo de este curso de oratoria profesional en una sesión especial en la que abordaremos una parte del discurso, me refiero al cierre. Es un gusto para mí y también para la Cámara Peruana de Comercio Exterior el poder ofrecerles este curso con el propósito de fortalecer las habilidades de comunicación y en especial la competencia comunicativa oral, tan importante para nuestro desenvolvimiento a nivel personal, así como laboral y profesional. Sin duda, el inicio de un nuevo año supone buscar herramientas que nos permitan mejorar nuestra labor. Si usted que me está escuchando se desempeña de pronto en el área de ventas o quizá también dicta cursos o desarrolla diversos recursos relacionados con productos y servicios, el tema de comunicación es una competencia transversal y como tal, pues necesitamos siempre utilizarla de manera efectiva. Quien se dirige a ustedes es Jesús Alberto Paiva Samamé, quien tendrá a cargo en esta mañana del jueves 7 de enero el curso de oratoria. En realidad, este es un curso que tiene una propuesta de 8 sesiones. Si por alguna razón no pudo conectarse las transmisiones en vivo, pues visite la página de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, el fanpage, y ahí podrá tener acceso Como les decía, me desempeño como docente. Actualmente ejerzo la docencia en la Universidad Tecnológica del Perú, así como en Escuela de Negocios Seguelipay. Este curso, que fue iniciado desde noviembre del año anterior, puede ser revisado en la página, el fanpage de CAMEX, que tiene como propósito brindar herramientas, recursos y también diferentes materiales que les permitan a ustedes realizar sus presentaciones efectivas. Si ustedes hacen un balance del año anterior, en muchas actividades académicas, si es que tú que me estás escuchando eres un estudiante, por ejemplo, sabrás que en la vida de educación superior, por lo general, institutos y universidades, incluso en esta modalidad de educación remota o a distancia, has tenido la experiencia de poder realizar una presentación, tipo exposición, de proyectos, etc. De igual manera, en el mundo laboral requieres constantemente estar en contacto con tus proveedores, tus clientes, ofrecer diversos productos y servicios. Y todo ello muchas veces tiene que comunicarse justamente de manera oral. Obviamente también existe el canal escrito, pero para una interacción más directa, muchas veces tenemos que recurrir a la comunicación oral. Como les comentaba, este es un curso que se organizó en 2 módulos, el primero denominado Habilidades de Oratoria, con 4 sesiones, tales como cómo manejar la glosofobia. Los invito realmente a revisar los contenidos, que por espacio de 1 hora por cada sesión van a poder acceder a los materiales también y a los contenidos que ofrece Cámara Peruana de Comercio Exterior a través del taller o curso de oratoria. También en una segunda sesión desarrollamos la unidad o la clase de expresión verbal, tono y volumen, tan importante justamente para poder atraer la atención de quienes nos están escuchando, me refiero a la audiencia, y también el lenguaje corporal. En un segundo módulo, que se denominó Presentaciones Efectivas, también desarrollamos 4 sesiones. Por ejemplo, en una 5ª sesión, trabajamos la parte de introducción de un discurso. En la 6ª, el desarrollo del discurso. Y la 7ª, que en este momento vamos a nuevamente compartir,
se brindarán algunas herramientas técnicas para que ustedes puedan hacer el cierre oportuno de sus discursos. De igual forma, pueden ingresar incluso también a la octava y última sesión denominada Herramientas Presentaciones de Alto Impacto. Me gustaría, quienes se van conectando y en este momento de la transmisión, que nos compartieran desde qué lugar nos están escuchando, desde qué región de las 25 de nuestro país nos están escuchando. Igualmente, quiero comentarles, el día de hoy nos vamos a concentrar en la séptima sesión, presentaciones efectivas, específicamente en el cierre, esperando que justamente los recursos lingüísticos que se les vaya a compartir a manera de experiencia que se tiene sobre la temática les permita justamente trabajar de manera estratégica el cierre de los discursos y presentaciones que ustedes realicen. Tengan a bien realizar las consultas respectivas a través de esta transmisión, dejando su pregunta en el Facebook Live, y de esa forma, ya casi al cierre de esta sesión, con una duración aproximada de 60 minutos, pueda ir atendiendo sus consultas y preguntas, ¿no?, que siempre tenemos como parte de nuestra experiencia. Tengo que indicarles lo siguiente. Vamos a trabajar con la parte del cierre, ¿no? Muchas veces tenemos que estar frente a las personas. Incluso en este escenario de esta coyuntura de emergencia sanitaria, muchas veces tenemos que realizar incluso nuestras presentaciones de forma virtual, como lo que en este momento estoy desarrollando. Si nos remontamos un poco a inicios de esta coyuntura, marzo de 2020, muchos de nosotros teníamos reparos o por lo menos algunas dificultades para poder comunicarnos de manera virtual, y quienes en este caso ejercemos la docencia, estábamos un poquito más familiarizados, pero de todas maneras fue un poco chocante. Sin embargo, la posibilidad de adaptarnos y de entender que detrás de esa cámara están nuestros estudiantes, participantes, nos ha servido justamente para entender que debemos utilizar diversos recursos visuales y verbales y no verbales para poder comunicarnos de manera efectiva. Bueno, para recordarles entonces que esta sesión número 7 forma parte de una estructura en la que se brindaban algunos recursos relacionados, por ejemplo, con la estructura de un discurso. Un discurso es como una historia, y si recordamos, las historias tienen básicamente tres partes. Hay una introducción o un inicio, hay una parte del desarrollo, que en la historia se llamaría, por ejemplo, nudo o trama, y hay una parte de cierre, de final o de conclusión. Por ejemplo, para darles algunos alcances, ¿no? Hay varias estrategias que sirven para poder hacer una introducción de un discurso. ¿Como cuáles? Por ejemplo, podemos recurrir a las famosas frases célebres, no son exclusivas de la introducción, pero las podemos utilizar. Podemos recurrir también, por ejemplo, a datos curiosos, tales como ¿sabías qué?, que implica una búsqueda minuciosa, específica, buscando datos que realmente sorprendan a la audiencia y que sean poco conocidos sobre alguna temática que ustedes manejen. Otra podría ser quizá la anécdota, sirve y mucho. Yo me he dado cuenta que las personas que, por ejemplo, comercializan productos, muchas veces para poder conectar con su público, utilizan su propio testimonio, un testimonio indirecto, o sea, de alguien conocido, para decirle, mira, yo he probado este producto y me ha funcionado, me ha ido bastante bien, y le empieza a contar una historia. Y a partir de ahí, conecta con ese producto o ese servicio que quisiera ofrecer a un público potencial, por ejemplo. Sirve también para hacer una introducción, por ejemplo, historias inspiradoras. Incluso por ahí, en una de las sesiones, creo que es la última, la octava de este curso, se compartió información relacionada de cómo trabajar, por ejemplo, el storytelling, o sea, historias que inspiren y ayuden a que otras personas puedan interesarse en la idea que ustedes desean comunicar. Son algunos recursos que te estoy compartiendo. Es una manera de hacer un recordatorio. En el desarrollo, que es la parte medular, en este
en esta segunda parte del discurso, aquí están aquellas ideas que de forma organizada quisieras tú comunicar a tu audiencia. Evidentemente, para hacer un discurso debe quedar claro el mensaje que quisiéramos transmitir, conscientes de quiénes forman parte de nuestra audiencia, de tal manera que dirigimos un discurso distinto si nuestro público es infantil o niños, o si el público es adolescente o quizás jóvenes, personas adultas, o también podríamos diferenciarlo por el grado de formación o de preparación que tengan. No es lo mismo dirigir una presentación, un discurso a personas de pronto que tienen un conocimiento especializado o no sobre un determinado tema. Entonces sirva esta parte para que ustedes pudieran también hacérmelo saber, ¿no? Así que está abierta la posibilidad que puedan ir formulando sus preguntas para que yo, en la medida que voy también leyendo, revisando, voy a atender con gentileza. Muy bien, entonces eso a nivel del desarrollo. Y el día de hoy justamente nos vamos a abocar a la parte del cierre, a la parte del cierre. ¿Qué herramientas podemos utilizar? ¿Cuál es el propósito, la intención? ¿Cuál es la función que tiene un cierre dentro de un discurso? Por acá nos está saludando Víctor Andrés desde la capital. Buenos días y bienvenido. Y a todos los que también se van conectando, coméntenos desde qué lugar del Perú nos están escuchando a través de CAMEX, la Cámara Peruana de Comercio Exterior, en este curso de oratoria dentro de la sesión 7, presentaciones efectivas, y especialmente vamos a abocarnos a lo que corresponde al cierre. 3 son los momentos y ahora viene justamente el cierre. ¿Qué es un cierre? También conocido como conclusión, como final, va a depender mucho de qué tipo de texto o discurso estoy construyendo. Cuando hablamos de cierre del discurso, básicamente lo que concentra este cierre es el resumen de ideas. Ahora, la pregunta es, ¿qué ideas debo resumir? Las ideas que se intentan resumir en un cierre son aquellas que han sido expuestas, por ejemplo, básicamente en el desarrollo del discurso, porque ahí está concentrada, pueden ser las razones, los argumentos y los datos relevantes de toda la presentación. La idea del cierre es que comuniquemos de forma sucinta, precisa, aquellas ideas que nosotros, las personas que asumimos la comunicación de ese discurso, de esa presentación, quede, digamos, de alguna forma grabada en la audiencia que nos está acompañando o siguiendo. Para hacer el resumen de ideas, es importante desarrollar también la capacidad de síntesis. Por lo general, se recomienda también apoyar el resumen de ideas utilizando conectores de orden, ¿no? Puede ser en primer lugar, en segundo lugar, o en primera instancia, en segunda instancia, finalmente, para concluir, por último. Quizás también sirva para el resumen de ideas anteponer una oración que de alguna manera invite a pensar al oyente que está a punto ya de escuchar el cierre. Y de oraciones como, por ejemplo, no quisiera terminar esta presentación sin antes recordarle 3 ideas claves de este discurso, de esta presentación. En primer lugar, señala de manera sucinta. En segundo lugar, y por último, finalmente. O sea, hay que adelantar una oración que invite al oyente que te está escuchando, que estás a punto de acercarte, ¿no? Eso a manera de resumen que queremos presentar. El cierre también es una oportunidad inmejorable, diría yo, para dejar un buen recuerdo a la audiencia. Y esto se puede lograr si, por ejemplo, la persona que realiza el cierre quiere utilizar algún recurso, como los que vamos a ver a continuación, con la idea de dejar una reflexión en el oyente, en la audiencia. Puede ser que apele a algunos recursos que vamos a ver en este momento. En definitiva, el cierre entonces permite, por un lado, el resumen de las ideas
Y segundo, dejar una reflexión o inspiración interesante para que la audiencia se vaya satisfecha y de haber escuchado una presentación efectiva. Dicho esto, lo que podríamos también señalar es que el cierre puede cumplir otras funciones. Por ejemplo, si la persona que realiza el cierre quiere dejar al final contar una historia, por ejemplo, o una anécdota, o una experiencia de tipo personal, de pronto la intención del cierre es que a través de esa historia las personas descubran cómo el personaje, cómo el protagonista de esa historia tomó una decisión, que puede ser acertada y por lo tanto se puede emular, es decir, se puede replicar, puede servir de ejemplo, como un paradigma, o puede ser una historia donde se haya tomado una decisión, pero no necesariamente acertada. Y también sirve para comunicar de repente tu idea de discurso. Claro, normalmente estamos acostumbrados a escuchar historias que tengan desenlaces positivos y felices. Y son esas historias las que más nos gustan. Sin embargo, muchas veces también a partir de sucesos en los que no necesariamente el desenlace es feliz, en los que quizá la decisión tomada por el personaje protagonista de la historia no haya sido el más adecuado, también sirve de espejo, porque la persona que escucha podría decir, entonces ya sé que esto puede funcionar o que esto otro no puede funcionar. Para eso sirve también el cierre. El cierre también sirve para que en esa presentación, casi ya al final, de pronto el oyente pueda deducir, pueda inferir qué camino ha tomado esta persona, de tal manera que yo pueda también seguir esos pasos, o qué caminos no se deben tomar, porque de alguna manera la experiencia de esa persona me dice que esto no funciona, aunque finalmente cada uno tiene que recorrer su propio camino. De igual manera, en el cierre también, por ejemplo, y esto es una costumbre, toda una tradición, ¿no?, que muchas veces en los cierres se prefieren insertar, incluir aquellas historias que generen inspiración, que de alguna forma eleven la autoestima de las personas que están escuchando en la audiencia. Y muchas veces a través de las historias, fábulas, anécdotas, lo que queremos también comunicar es una enseñanza, una moraleja. Y eso también tenemos que saber insertarlo e incluir. Estas tres nociones las tenemos que tener muy presentes si lo que queremos es comunicar de manera efectiva durante una presentación, ya sea pues a nivel académico o quizá también a nivel laboral profesional. Continuamos con el cierre. Y ya que hablábamos de historias, aquí aparece la fotografía de un personaje que seguramente muchos de ustedes recordarán por historia, ¿no? Porque nos han contado o porque sabemos que Tomás Alva Edison, norteamericano, fue uno de los genios del siglo XX y evidentemente una persona que ha dado, cuyo aporte intelectual y científico ha sido muy significativo para la humanidad. Él es inventor, por ejemplo, del fonógrafo o también de la bombilla incandescente o también conocida como foco. Detrás de su historia de vida, evidentemente podríamos nosotros recurrir a la misma para poder hacer un cierre. A ver, más allá de la frase que aparece aquí, ¿no? Por ejemplo, una persona que quisiera utilizar una historia como esta para un cierre, vamos a primero crear la atmósfera, ¿no? Si la audiencia, por ejemplo, está integrada por jóvenes, o si la audiencia, por ejemplo, está integrada por madres de familia, esta historia es ideal. En definitiva, esta historia viene bien para todos, pero al final nos vamos a dar cuenta quiénes podrían verse más aludidos por la misma. Entonces, una persona que está a punto de hacer el cierre podría decir así, ¿no? Más o menos. Hagamos una pausa para entender que va a empezar el cierre. Estoy muy contento
de haberme dirigido a ustedes en esta mañana, pero quisiera compartir una historia que hace poco he leído y que realmente creo que nos viene bien a todos y de la que podríamos obtener una importante enseñanza de vida. Creo que todos hemos escuchado hablar alguna vez del reconocido intelectual y científico norteamericano Thomas Alva Edison, aquel que entre otros innumerables inventos creara, por ejemplo, el fonógrafo o la bombilla incandescente y el foco. Quiero contarles brevemente la historia de Thomas Alva Edison, de su experiencia escolar y también del papel preponderante que jugó su madre, la señora Nancy, en su vida. Una mañana en la que todavía Tomás era bastante pequeño y cursaba estudios primarios, recibió del director de su colegio una carta. Le dijo: Tomás, esta carta solo puede ser leída por tus padres. Para entonces, Tomás solo vivía con su madre. El pequeño Tomás regresó de la escuela hacia su casa, cabizbajo, preocupado, pensando acaso que en el interior de esa carta había un mensaje poco triste, aciago, quizás para él o para su madre. Ya en su hogar, Tomás le entrega la carta a su señora madre, quien estaba realizando labores propias de la casa. Al abrir la carta, la señora se encontró con un texto y un contenido que en ese momento supo manejar. Mientras leía en voz alta la carta, Nancy, la madre de Tomás, le dijo: hijo, no sabes qué gran noticia me acaban de dar de la escuela. ¿Por qué?, preguntó el pequeño Tomás. Es que en esta carta me están diciendo que tú ya no vas a asistir a la escuela porque no tienen los profesores con suficiente preparación para poder ayudarte a desarrollar. Es más, en esta carta dicen que eres un niño genio y que a partir de mañana yo me voy a encargar de tu preparación y formación. La verdad, hijo, que eso para mí va a ser algo que lo voy a hacer con mucho amor. Entonces el pequeño Tomás, la madre abraza al niño y el niño asume la idea de su madre, como muchas cosas que hemos escuchado de nuestras progenitoras, como cierto, ¿no? Les creemos todo, sobre todo cuando niños. Entonces el niño Tomás creció con esa idea, se anidó en su cabecita. O sea, es una creencia empoderante, pues. Y a partir de ahí, Nancy, su madre, se encargó prácticamente, junto al rol de madre, ser maestra de su propio hijo. Gracias a esa rápida reacción, el pequeño Tomás desarrolló múltiples habilidades y prácticamente descubrió que para él el mundo de la ciencia era su verdadero camino, y no se equivocó, porque la historia recuerda a Thomas Alva Edison como una luminaria del mundo de la ciencia. Pero como todo en esta vida tiene un principio y un final, se sabe que años después, por la propia naturaleza de la vida, la madre de Edison, la señora Nancy, se enferma y muere. Después de sus exequias, Tomás regresa a la casa y seguramente le interesaría organizar un poco las cosas que formaban parte de la habitación de su casa. Hay que señalar que Tomás, por lo general, siempre vivió con su madre, incluso ya mayor. Y organizando justamente las cosas de su madre, descubrió que detrás de un cuadro, de un objeto personal, había un sobre. Y en ese momento que vio el sobre, recordó su infancia y de aquello que su madre le dijera. Al extraer del sobre la carta, se dio cuenta de que ese contenido no era igual al que su madre le había contado.
Y es que Tomás descubrió en ese momento que el contenido era otro. Decía algo así como: señora Edison, le informamos que a partir de mañana Tomás ya no puede asistir a nuestra escuela porque consideramos que no tiene las suficientes habilidades para poder comprender las cosas que les enseñamos aquí en la escuela. O sea, le estaban diciendo que el niño no tenía posibilidades de poder aprender. Sin duda debe haber tenido algunas dificultades en ese momento. Espero entonces con esta historia, estimados oyentes que me están escuchando a través de la transmisión de Facebook Live de CAMEX, el siguiente mensaje con el que Tomás Alva Edison cierra su historia. Soy el resultado de lo que una gran mujer quiso hacer de mí. Por ejemplo, ya usted cierra el discurso, de pronto puede agregar algunas cosas, ¿no? Algo así como: espero que esta historia nos haya permitido darnos cuenta qué importante es el rol que tenemos los padres al poder educar y trascender y motivar a nuestros hijos de manera permanente. Por ejemplo, puede ser un cierre. Ahí está la historia. ¿Qué les parece? Ajá. Déjenme por favor sus comentarios, dudas y preguntas que tengan con relación a lo que vamos explicando en este momento. Continuamos. La historia de Tomás Alva Edison. Miren, quiero presentarles la siguiente imagen. Vean esta imagen y díganme, escríbanme, ¿qué es lo que les llama la atención a ustedes de esta imagen? Ya se dieron cuenta. ¿Qué es lo que les llama la atención de esta imagen? Bien, ya seguramente se dieron cuenta. Es un hombre que evidentemente y de forma bastante notoria se aprecia que tiene una pierna ortopédica. Pero más allá de esta realidad innegable, esta persona tiene toda una historia de vida que me gustaría en este momento compartirles para que ustedes puedan evidenciar qué importante es insertar en los cierres de nuestros discursos. Uno de estos recursos son las historias de inspiración. Por lo general deben ser historias breves, pequeñas, a diferencia de que la historia yo también la puedo utilizar al inicio o en el desarrollo, pero por lo general se procura trabajar el inicio y el cierre con alguna historia, que es lo que las personas básicamente van a recordar. Este personaje que ustedes ven acá tiene un nombre, Manuel, y tiene apellidos, Ofosu Yeboah. Fíjense que a la fecha Manuel Ofosu Yeboah tiene aproximadamente 44 años. La historia más o menos dice de la siguiente manera. Igual, ¿no? Una persona que está dentro de un discurso, por ejemplo, vamos a suponer que está dirigiendo un discurso de, no sé, de cierre de año escolar, de cierre de graduación también, o, en fin, lo que quiere transmitir es que mantengamos una actitud positiva, o que también, por ejemplo, la intención del discurso sea que las personas, al cierre del discurso, queden convencidas de que con esfuerzo, con perseverancia, con sacrificio, se puede llegar lejos en la vida. Supongamos que sea eso. O también puede servir para comunicar que a pesar de los obstáculos, de las adversidades, de las vicisitudes, de los escollos que vamos a encontrar en la vida, también es posible sobreponernos. Por ejemplo, supongamos que la idea del discurso sea transmitir y comunicar la idea de resiliencia, de lo importante que es ser resiliente en la vida. A veces queremos colocar una serie de teorías e información, de investigaciones, que no está mal, pero en los discursos muchas veces una historia resulta más directa, más conmovedora o que conecta mejor con el público. Eso también tiene que ver con la empatía de quien dirige un discurso. No se olviden de este señor, su nombre es Manuel Ofosu Yeboah. Dejo de presentar, a ver, un instante, para ahora sí ya tener la cámara completa. Si tienen dudas, por favor, me hacen saber a través de las preguntas. Quiero contarles la historia de Manuel Ofosu Yeboah,
Emanuel nace en Ghana, un país africano, en 1977. Nace en una zona rural. Y probablemente quienes me están escuchando, las experiencias de una persona que nace en la zona rural distan o son diferentes a las personas que nacen en la ciudad. Emanuel Ofosu Yeboah tiene una historia de vida bastante singular que en este momento quiero compartirles. Cuando la madre de Emanuel, creo que se llamaba Comfort, así como están escuchando, Comfort Yeboah, se entera de que está esperando a un niño, se lo comunica al padre de Emanuel. ¿Tienen alguna idea de cómo reaccionó el padre de Emanuel cuando se entera que está esperando un niño? Seguramente te estás haciendo la idea de que respondió de manera asertiva, es decir, feliz, contento, con los brazos abiertos, o quizás un poco de nerviosismo, como muchas veces nos puede sorprender la historia de la espera de un hijo. Bueno, Comfort, la madre, cuando le comunicó eso a su esposo, el papá de Emanuel, realmente reaccionó de una manera un poco previsible en ese momento, asustado, ofuscado, y terminó por abandonarlos, así como estás escuchando. Pero los abandona después de que Comfort, su esposa, le dijera que la señora que venía atendiendo su gestación, antiguamente, por ejemplo, y en las zonas rurales, en las poblaciones con menos recursos, muchas veces no tienen acceso a la salud pública. Y en la historia se cuenta, por ejemplo, que la mamá de Manuel, la señora Comfort, había recibido una atención de una partera, como hasta ahora creo que todavía en muchos países existe esta figura, esta persona que ayuda a las mujeres a traer los niños al mundo. Y esta señora le vaticina, como un presagio, le dice que es probable que en algún momento su embarazo tenga complicaciones y el niño vaya a nacer con alguna dificultad. Según la experiencia de la partera, eso iba a suceder en algún momento. Y fíjense que no se equivocó, porque cuando el niño viene al mundo, Emanuel Ofosu Yeboah, de acuerdo con la imagen que te he presentado, nace con una discapacidad física, no tiene una pierna. Y eso obliga a la señora, a pesar que había recibido algunos consejos de familiares y amigos. Hay que recordar que la madre de Emanuel, la señora Comfort, pertenecía a una población vulnerable económicamente hablando, era una persona con escasez material, una persona que vivía en la pobreza. Le dijeron que abandonara al niño o que lo dejara en adopción. En definitiva, Comfort, movida por ese genuino amor de madre y por ese respeto a la dignidad humana, trae al niño al mundo y le ofrece no solo su amor, sino todo su esfuerzo y dedicación. Seguramente que no habría sido nada sencillo para ella el poder sacar adelante a su hijo. Cuando el pequeño Emanuel fue creciendo, Comfort, su madre, se entera que a unos kilómetros del lugar donde ellos vivían, en la zona rural, había una escuela. Y Comfort cargaba a la criatura para poder llevarlo a la escuela porque era consciente que a través de la educación su hijo podía tener mejores oportunidades en la vida. Lo cierto es que ese trabajo no era nada sencillo para la mamá de Emanuel Ofosu Yeboah. Tenía que cargar al pequeño. Claro, él aprendía a desplazarse utilizando una pata de palo. Dada la condición de pobreza, no podía tener opción de utilizar algún otro implemento que le permitiera trasladarse con mayor facilidad. Emanuel, adulto, ha confesado y declarado en varias entrevistas que, por ejemplo, cuando niño, muchas veces no la pasó bien en la escuela. En algunas ocasiones incluso afirma haber sentido discriminación, rechazo por parte de los niños de su escuela, consciente de que no lo hacían por un acto de maldad. A veces los niños tienen esas conductas. Y él se sentía un poco relegado. Emanuel solo logró estudiar hasta el cuarto o quinto año de primaria, más o menos entre los 12 y 13 años. Ya ven ustedes que en algunos países muchas personas se retrasan en la educación. Cuando ya tendría más o menos unos 13 o 14 años, siempre viviendo con la mamá, con innumerables carencias materiales, Emanuel se da cuenta de que ha llegado la hora de ayudar a su madre, que está bastante cansada,
y que a pesar que ha trabajado mucho, su salud se ve deteriorada. Y se da cuenta que en la localidad donde él vive no tiene mayores oportunidades para avanzar y crecer. Así que, con el dolor de su corazón, le informa a su madre que va a viajar a Accra, así se llama la capital de Ghana, donde empieza a buscar trabajo. Estamos hablando de una persona que tendría unos 14, 15 años. Y la actividad o labor que en ese momento encuentra como una posibilidad de subsistencia es justamente ser bolero, es decir, ilustrar el calzado, los zapatos. Y con esa labor gana, según narra él en alguna entrevista o cuenta, $2 al día. Con $1 buscaba mantenerse y con el otro guardar para poder enviárselo a su madre o en su retorno poder ayudar. Y así conoce a duras penas lo difícil que era ganarse la vida en la capital. Y también la experiencia de vivir en una ciudad tan grande como la capital le da la oportunidad a Emanuel Ofosu Yeboah de observar personas que se encontraban casi en la misma condición que él tenía. Es decir, cuando él iba por las calles realizando su trabajo, se encontraba con personas menesterosas, con personas que estaban en condición de abandono y que estaban apostadas en las veredas de las calles. Muchas de ellas tenían justamente la discapacidad. Y ver esa situación, obviamente le daba una pena por un sentido de humanidad razonable, pero además a él le invitó a pensar que él no quería para sí ese futuro, ese espejo. Ese era un espejo que él no quería para sí. Entonces se dio cuenta que tenía que empezar a buscar otras oportunidades. Se entera de que su madre recae en la salud, regresa y lamentablemente al promediar ya casi los 20 años, Emanuel Ofosu Yeboah pierde a su mamá. Abandonado por su padre al momento de nacer y 20 años después pierde a su madre. Sin duda, la vida para muchas personas en este mundo es bastante difícil y a veces creemos que todo lo que nos sucede a nosotros es negativo y es malo, ¿no? A veces hay que escuchar estas historias para encontrar que de alguna forma, en medio de las circunstancias aún difíciles que atravesamos, de alguna forma debemos ser agradecidos también con la vida. Pero volvamos a la historia. Emanuel pierde a su madre, regresa a Accra y en esa experiencia de regresar por segunda vez a la capital, llega hasta sus manos un objeto que le va a cambiar la vida. Digamos, el objeto no te cambia la vida, sino que uno puede aprovechar las cosas que recibe para poder transformar su vida. Y es así como Emanuel Ofosu Yeboah recibe la famosa bicicleta. Si tú que me estás escuchando, te pregunto, ¿tienes una bicicleta? Y si la tienes, ¿la utilizas? Porque yo conozco muchas personas que tienen bicicletas, pero no necesariamente las utilizan. Ya sé que vivimos en un país donde no necesariamente hay un respeto hacia el ciclista. Pero la historia continúa de la siguiente forma. Parece que alguien le obsequia una bicicleta a Emanuel Ofosu Yeboah. Para entonces él seguía utilizando una pata de palo, ¿no?, para poder desplazarse. Y claro, imagínate, ¿no?, la curiosidad que supondría ver a una persona que no tenía una pierna tratando de manejar una bicicleta. Seguramente se caería. Pero de caerse y levantarse, descubrió que sí podía manejar esa bicicleta. Y se consigue un chaleco y se lo coloca. Y en ese chaleco había una frase en la parte del pectoral que decía el pozo. Más o menos la traducción del ganés supuestamente sería el pozo. El pozo era una jerga de dicho país que significaba, era una jerga para referirse a las personas con discapacidad. Y ese la coloca, probablemente asumiendo que no tenía vergüenza alguna. Y empieza a manejar la bicicleta. Y como Emanuel prácticamente estaba solo en el mundo, se da cuenta que ha llegado la oportunidad para conocer su país. Él no conocía más que el lugar donde nació, en la zona rural, y claro, la capital, porque había decidido salir de su sitio de origen. Y empieza a recorrer y a recorrer Ghana. Rápidamente genera la atención de propios y extraños. En las localidades que él iba visitando, seguramente los primeros que salían a buscar eran los niños. Los niños. Y la prensa también le empieza a dar cobertura. Llama la atención que una persona con discapacidad pueda desplazarse en una bicicleta y que además lleve un mensaje de paz.
Sí, porque cuando él iba recorriendo localidad tras localidad, él llevaba un mensaje de paz, un mensaje esperanzador, un mensaje de lucha, de una persona que a pesar de las dificultades estaba saliendo adelante. Por esas coincidencias de la vida, aunque dicen que nada es casualidad, se entera Emanuel Ofosu Yeboah que la reconocida marca deportiva Nike, la que tiene el check como logotipo, lanza a nivel mundial un concurso para premiar y reconocer a los deportistas más talentosos. Y Emanuel Ofosu Yeboah es postulado por una asociación, en fin, se dan cuenta que detrás de la historia de vida de este personaje había algo importante que comunicar a la humanidad. Y Emanuel Ofosu Yeboah gana ese premio en su país y se hace con una cifra pecuniaria de más o menos $50,000. ¿Qué haría con esa cantidad de dinero? Seguramente pensaría en mejorar su condición y calidad de vida. Y fue así como recibió ayuda de una institución norteamericana. Le colocan una pierna ortopédica y con eso mejora su calidad de vida. Pero la historia de Emanuel Ofosu no queda ahí. Y es que él se dio cuenta que entre manos tenía la gran oportunidad de trascender y de, ¿por qué no?, ser un líder para la generación y las generaciones de su país. Es interesante, y ya para ir cerrando la historia, compartirles dos ideas medulares de la misma. Se dice, por ejemplo, que en su lecho de muerte, en su agonía, la madre, la señora Comfort, la madre de Emanuel Ofosu, le dijo: hijo, no dejes que nadie te deprima por tu discapacidad. Esto vendría muy bien si pensamos en aquellas cosas que les decimos a nuestros hijos. Emanuel Ofosu Yeboah, a partir de haber recibido ese dinero, de mejorar su calidad de vida, se da cuenta que tiene la posibilidad de transformar y generar un cambio positivo para su país, sobre todo para las personas más vulnerables y de menores recursos. A partir de ese momento, más o menos estoy hablando de inicios de los 2000, Emanuel se da cuenta que puede generar un cambio y constituye una ONG, una fundación. Y esa fundación, que existe hasta el momento, tiene como propósito llevar ayuda a las personas de menores recursos. También trabaja para construir centros médicos tipo posta y colegios, sobre todo para que puedan ser utilizados por las personas de menores recursos. Sin duda estamos frente a la historia de un líder. Y en una entrevista, y ya para cerrar, Emanuel Ofosu Yeboah nos deja el siguiente mensaje. Quería que la gente supiera que si eres una persona discapacitada en tu pierna, no eres una persona discapacitada en tu mente. Espero que esta historia, así como la de Tomás Alva Edison y esta otra de Emanuel Ofosu Yeboah, nos hayan permitido en esta mañana no solamente reflexionar y ser agradecidos por las cosas que tenemos en la vida, sino también que de alguna manera el cierre de esta presentación haya sido de su agrado. Pero todavía nos quedan unos minutos para aprovechar, si hay preguntas, para responderles. Quiero también compartirles lo siguiente. ¿Qué otros recursos lingüísticos podemos utilizar para hacer el cierre de nuestras presentaciones? Veamos los siguientes recursos. Vayan dejando sus preguntas. Punto número 1. Puedes utilizar en el inicio, en el desarrollo o en el cierre. Eso ya va a depender de lo que tú quisieras comunicar. Las famosas frases célebres. La idea es introducir una frase célebre, evidentemente, que sea poderosa, que comunique y transmita no solo el mensaje, sino también la manera en cómo tú dices. Recuerda que el tono y volumen juegan un papel relevante a la hora de desarrollar un discurso. Por ejemplo, de pronto voy a apelar a una idea de Mahatma Gandhi. Entonces, una persona que hace un cierre podría decir: y no quisiera terminar este discurso sin antes compartirles una frase del líder y político hindú Mahatma Gandhi, que en vida dijera: sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Todos estamos llamados a la acción, por ejemplo. Entonces hay que hacer una pausa para poder comunicar y compartir la idea. Es importante que quien va a utilizar una frase célebre y es consciente que hay un autor, por favor, tiene que darle los créditos al autor. Otro ejemplo. No quisiera terminar esta presentación sin antes recordar y parafrasear la frase
que encontré en un libro de David Fishman titulado El éxito es una decisión. A través de este libro, Fishman nos dice lo siguiente: el éxito no consiste en fortalecer nuestras debilidades, sino en potenciar nuestras fortalezas. Gracias. Por ejemplo, hay que utilizar las frases, ya para cerrar, es como ese bonito recuerdo que quisiéramos dejar en las personas a la hora de hacer nuestro cierre de presentación, ¿no? Entonces podemos recurrir, por ejemplo, y ya para cerrar, en este momento me viene a la memoria aquella frase que leí en el libro Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, cuando nos dice: la pasión es el inicio del éxito. Entonces ahí se completa. Frases célebres, poderosas, y además porque la frase célebre casi siempre suele tener un contenido emocional. Otras personas apuestan también por el discurso lírico. Entiéndase por ello algunas estrofas de poemas, como por ejemplo lo que hiciera en su asunción al mando del presidente Sagasti, cuando parafraseó unos versos del poema Considerando en frío imparcialmente, ¿no? Cuando hizo su asunción al mando del presidente Sagasti. Claro, aquí quienes quieren apostar por introducir versos o estrofas de un poema, tienen que asegurarse que dominan bien el poema y también le dan los créditos al autor. Por ejemplo, y antes de cerrar esta presentación, me gustaría compartirles uno de los poemas que a mí más me ha ayudado a superar las dificultades que a veces tenemos en la vida. Quisiera parafrasear unos versos del poema El éxito comienza con la voluntad del hombre, de quien en vida fuera médico y sudafricano, Christian Barr. Si piensas que estás vencido, lo estás. Si piensas que no te atreves, no lo harás. Si piensas que te gustaría ganar, pero que no puedes, no lo lograrás. Pero esta última estrofa me gusta más. La batalla de la vida no siempre la gana el hombre más fuerte o el más ligero, porque tarde o temprano, el hombre que la gana es aquel que cree poder hacerlo. Gracias. Entonces, utilizar versos de un poema son válidos, porque de alguna forma a tu información objetiva, razonada, la estás combinando con otra información. La primera va a la razón y la segunda va al corazón, al alma, al espíritu. Si logramos hacer esa combinación, es perfecta para un discurso. Hay que mantener el equilibrio. Como tercer y último recurso, podríamos utilizar, ¿por qué no?, la exhortación a la audiencia. ¿Cómo es una exhortación? Es como el llamado a la acción. Si el discurso, por ejemplo, ha girado en torno al tema de la idea de la superación, del crecimiento personal, de la resiliencia, de que podemos ser mejores personas o podemos hacer mejores las cosas, o quizá el llamado sea a que, por ejemplo, tengamos empatía con las personas en esta coyuntura de emergencia sanitaria, por ahí podría ser. Introducir una exhortación a la audiencia sería más o menos de la siguiente forma. Por eso, estimados jóvenes, uno tiene que marcar a quién se está dirigiendo. Por eso, estimados colaboradores, por eso, señores padres de familia, qué importante es saber relacionarnos con nuestros hijos. Así como en la historia de Tomás Alva Edison o en la de Manuel Ofosu Yeboah, vemos cuál es el rol preponderante. Por eso hago un llamado para que ustedes puedan aprender a comunicarse con sus hijos y de alguna manera ser también un referente y un espejo de cómo se puede salir adelante en esta vida. Los invito a formar parte de este equipo. Sabemos que será un año nada sencillo, pero si trabajamos unidos y comprometidos, saldremos adelante. Por ejemplo, la exhortación es como el llamado a la acción. Es como intentar involucrar, atraer e incorporar a las personas. También esa exhortación sirve para que el mensaje que ya quiero colocar al cierre sí sirva para justamente tomar parte ya, digamos, de las palabras a la acción. Y mucho de ello tiene que ver con la idea de unidad, de trabajo en equipo, de solidaridad, por ejemplo.
Aquí esos son algunos de los recursos. Y ya para ir cerrando, quiero compartirles un ejemplo a nivel de texto de cómo podríamos estructurar un cierre de una presentación. Dos ejemplos creo que tengo. Para concluir, debo reconocer que mi amor por la música y en concreto mi pasión por la guitarra empezó a los 5 años cuando mi abuelo me regaló una guitarra e incluso me enseñó las primeras notas. Luego tuve la oportunidad de recibir clases con un reconocido guitarrista de la ciudad, integrante de un grupo musical. Asimismo, en mi etapa escolar he podido participar de diversos festivales y eventos artísticos. Y antes de terminar con mi presentación, me gustaría compartir la frase del famoso músico Eric Clapton, quien dijo: cada vez que levantes tu guitarra para tocar, toca como si fuera la última vez. Gracias. Por ejemplo, en este pequeño cierre se han combinado dos componentes, dos recursos que acabo de explicar en esta sesión. Por un lado, ha presentado un resumen de cómo es que nace la pasión por los instrumentos musicales. Y al último, se ha incorporado una frase. Claro, las frases también tienen que guardar relación con el tema o tópico que estoy abordando. Veamos otro ejemplo. Si tuviera que recordar cómo llegué a convertirme en un voluntario social, entonces debo precisar 3 experiencias. ¿Se dan cuenta el resumen? La primera, cuando apenas tenía 5 años y mi mamá me llevaba a visitar a los ancianos al asilo. La segunda, cuando en la primaria mis compañeros y yo llevábamos algunos víveres a la casa hogar San Juan de Dios. Y por último, ya en la secundaria participé como catequista de mi parroquia. Finalmente, los invito, exhortación, a convertirse en voluntarios sociales. Ya verán que ayudar a los demás les enseñará muchas cosas. Termino compartiéndoles una de las frases de la Madre Teresa de Calcuta. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Gracias. En este cierre, como pueden darse cuenta, se combinan siempre los dos recursos, el resumen y la frase célebre. El resumen puede ser también un poema, el resumen o el llamado a la acción, por eso dice, los invito a convertirse. Espero que estos ejemplos les hayan servido para poder en adelante manejar y hacer mejor sus presentaciones. No sé si tengamos por aquí preguntas. Hemos llegado ya casi a la parte final. Mi invitación es que si te ha gustado esta sesión y deseas conocer los contenidos que hemos ido desarrollando a lo largo del curso de oratoria, distribuido en 2 módulos y 8 sesiones, visita la página, el fanpage de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, que vas a encontrarte con los diversos contenidos que hemos ido desarrollando desde noviembre hasta finales del año pasado. Pero esta sesión quedó pendiente y el día de hoy, 7 de enero, estoy justamente compartiendo. Si tienes alguna duda, alguna consulta, te gustaría recibir algún tipo de asesoramiento o material complementario, aparte del que en este momento puedes acceder a través de la página oficial de CAMEX, me puedes escribir también a mi correo electrónico jesus-paiva@hotmail.com y también utilizando el WhatsApp al número 951-014-614. Les deseo un excelente día y que esta lección pueda haberles generado importantes aprendizajes. Un fuerte abrazo para todos y muchas gracias. Nos vemos.